¿Qué tal, amigas, amigos de Vida Nueva? Un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo esta audición que integra a la gran familia ecuatoriana. Y justamente para tratar un tema interesante hemos invitado al economista Roberto León. Él pues es un estudioso de los temas religiosos, él es profesor de religión y ha editado este libro, La Santa Misa Explicada. ¿Cuál fue la inspiración o el propósito que tuviste para la edición de este libro, La Santa Misa Explicada? Mira, yo soy catequista de jóvenes de confirmación en el Colegio Pasionista, y uno de los puntos que veíamos todos los catequistas era que los padres de familia, tanto los niños de primera comunión como confirmación, no los llevan a misa. Y sobre todo los más chiquitos pues necesitan de sus padres para que los conduzcan. Entonces vemos que en las épocas de Navidad, época de Semana Santa, se llenan las iglesias, pero no hay en una conciencia del valor que tiene la misa, del valor de la Eucaristía. Habiendo recibido pues en mi parroquia, San Antonio María Claret, charlas sobre la Eucaristía y con los estudios que tuve en la Escuela de Teología, yo creí conveniente como parte de la evangelización hacer un libro y darle pues, a conocer al público cuál es la importancia, porque ahí está Cristo mismo presidiendo esta celebración de la Santa Misa y por qué de cada una de sus partes, para que la persona tenga conciencia de esto y sepa que el golpearse el pecho, el que el Padre ponga el agüita en el vino, no es simplemente una cosa más que no se le tome en cuenta, sino que todo tiene su significado. Exactamente, porque en la mayoría de las ocasiones, si se quiere, porque conversando con uno y otro es más o menos la respuesta, ir a misa constituye una rutina. Entonces no debe de ser asistir a la misa un acto rutinario, sino un acto de devoción, un acto importante que nosotros debemos tenerlo siempre presente. Y por eso de tus palabras para la audiencia sería bueno que nos des una explicación breve para tener la motivación básica de la edición de este libro, que lo considero, ya lo estuve leyendo y me parece tan interesante, La Santa Misa Explicada. La gran importancia de la Eucaristía es que Jesús mismo está presente, Él es el que preside la celebración. Como dice al principio el padre Loring, Jorge Loring, al que aludo, todas las novenas que se den en todo el mundo, los rosarios que se recen, no alcanzan el valor de una sola misa. No es porque no sean importantes, por supuesto que tienen mucha importancia las oraciones de cada uno, los rosarios, las novenas que se recen, pero es en esta celebración eucarística que nosotros vivimos plenamente la fuente y culmen de toda nuestra vida cristiana. Entonces, por eso, perdón un ratito, en la portada nosotros vemos aquí la Santísima Trinidad, están ahí presentes. Está el pueblo, la asamblea, está la iglesia triunfante, los ángeles y las manos del sacerdote. Cristo vivo en cruz y a la vez en la hostia está. Entonces nosotros tenemos en ella el mayor acto para adorar al Señor. En primer lugar, a la misa nosotros no vamos a divertirnos, vamos a adorar al Señor, que es lo que se llama el fin latréutico en la misa. Vamos a orarle, a pedirle imprecatoriamente todas nuestras necesidades temporales y espirituales. Vamos a agradecerles por todos los bienes que nos ha dado. Y vamos a ofrecer el sacrificio de Jesús, que es la única víctima agradable al Padre, y nuestro propio sacrificio. Entonces, con esa conciencia de que estamos presentes nosotros ahí, ¿qué desidia se puede sentir cuando una persona que está chateando en el celular, está conversando con otra persona, están abrazados los enamorados, cruzadas las piernas, cuando está Jesús ahí muriendo por nosotros y no se tiene conciencia de esto?
Por otro lado, como decía, cada parte, esto lo está explicado, pues tú sabes que la celebración eucarística tiene dos grandes momentos, el momento de la palabra y el momento de la Eucaristía. Y hay sus ritos previos, que es el saludo inicial, y hay los ritos posteriores a la Eucaristía. Entonces, cada parte nos recuerda esa pasión del Señor. Por ejemplo, cuando el sacerdote entra a la misa en procesión, nosotros vemos ahí cuando el Señor entró en Jerusalén y todo el mundo lo aclamaba. Pues es un canto que se hace para comenzar la celebración, se lo hace triunfalmente, se lo hace para acoger, para centrarnos en ella. Después el sacerdote reverentemente se inclina ante el altar. No es una inclinación de por gusto, sino que el altar mismo generalmente en las iglesias es de piedra, para recordarnos lo que dice el Salmo: la piedra que desecharon los albañiles se ha convertido en la piedra angular, es decir, representa al Señor. Entonces el sacerdote da un beso al altar en señal de que la esposa besa al esposo, la esposa, que es la iglesia, besa al esposo. Y así empieza. Cuando hace la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos introduce al momento de la crucifixión. ¿Tú crees, Roberto, que se ha perdido ese acto respetuoso, ese acto devocional que debe existir al asistir a una misa? Yo pienso que sí se ha perdido bastante. Y más que nada porque lamentablemente, sobre todo los católicos, no leemos mucho, no nos interesamos. La Iglesia tiene un magisterio bellísimo, nos da encíclicas, nos da muchísimos documentos de concilio, etc. Tiene predicadores extraordinarios que en grupos de oración y en las mismas iglesias nos están enseñando, pero no aprovechamos eso. ¿Piensas que tal vez es necesario un poco más de creatividad en la presencia y en la actitud del sacerdote frente a la gente que asiste a la misa, como para hacerlo más interesante? Porque de todas maneras todos los domingos o los días que asisten, como que van a escuchar algo parecido y están repitiendo lo mismo. ¿No crees que es necesario darle un énfasis distinto? O por lo menos es lo que también está recomendando el Papa Francisco. Sí, pero yo pienso que no solamente es el momento de la misa que tiene que ser interesante, porque no es que el sacerdote hable bonito o que sea una misa alegre lo que tiene que motivar. El mensaje tiene que destacar lo que el Evangelio, es decir, lo que dice la palabra de Dios. Sí. A veces, lamentablemente, se ponen las propias palabras o un hecho que no tiene que ver con el Evangelio, y más bien ese es precisamente el motivo de la homilía, tratar de que esa palabra que dijo el Señor, como tú dices, con creatividad llegue y con la vivencia de la vida de cada persona le llegue a su corazón, para que él tenga su forma de evangelizar y de cambiar de conversión. Sí, es importante, por supuesto, claro. Perdón que te interrumpa. No, está bien. Es importante que el sacerdote, entiendo que ellos se preparan pues muy bien en esto, trate de llegar al público, como tú dices, con creatividad, con ejemplos propios del momento, ¿no? Sí, y yo creo que a los muchachos hay que llegarles con ese mensaje, que esté acorde con las expectativas de ellos. Como tú bien decías, estamos ahora abocados a una era digital, a una exploración distinta, y esos pensamientos tienen que llegar también con el mensaje que nos da el sacerdote, que es muy importante, pero sería más interesante si se acopla al paso de los tiempos, ¿no? Claro, así es. Roberto, qué grato haber podido estar contigo conversando aquí, ampliando los conocimientos para la gente que nos ve siempre en el programa Vida Nueva. Y como les decía, con Roberto estuvimos en un evento interesante que fue en Playa. Y al final él tuvo una oración y le he pedido que esa oración por favor nos las haga ahora. Es realmente aleccionadora. Y quisiera con eso que tú nos digas, pues agradecerte y concluir esta valiosa entrevista. Señor Dios omnipotente,
que nos has hecho llegar al principio de este día, fortalécenos hoy con tu virtud, para que no caigamos durante el día en pecado, sino que todos nuestros pensamientos, palabras y obras se dirijan al cumplimiento de tu santa ley. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive contigo y reina en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Muchas gracias, Fernando.